Bien, siempre que nosotros iniciamos en un fundamento, sobre todo que queremos marcar algunas cuestiones del rol específicos, tenemos que posicionarnos, ¿sí? Sobre todo en las etapas que nosotros consideramos que son las más importantes de la formación, ¿sí? Por eso es importante que ustedes consideren que, que la etapa formativa de un jugador es un proceso, ¿sí? Es un proceso que como consecuencia va a llevar un tiempo, ¿sí? Ese tiempo que tiene que ver con la formación de un jugador o con el aprendizaje de una nueva técnica o de un fundamento específico, nosotros tenemos que tenerlo en claro o tenemos que tener esa línea del tiempo, sobre todo cuando vamos a enseñarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos, en este caso, que planteamos o que consideramos acá, es una primera pregunta, es ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que como entrenadores tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar? ¿Sí? Y muchas veces nos quedamos solamente en un aspecto muy de la técnica, ¿sí? De decir, bueno, eh, queremos enseñar el armado, básicamente lo que vamos a enseñar va a ser la técnica del golpe de manos altas, ¿sí? Que al fin y al cabo termina siendo lo principal o termina siendo el ABC de la enseñanza o del aprendizaje en el armado, pero sí es importante que ustedes puedan ir diferenciando, ¿sí? Sobre todo cuando un jugador inicia, cuando un jugador es de un nivel un poco más avanzado, qué es lo que después sucede en el juego, qué es lo que sucede en el partido. Por eso, lo primero que hacemos es, obviamente que lo que enseñamos son las técnicas, y las dividimos en dos grandes grupos, que son las técnicas de base y las técnicas de juego. La técnica de base es lo que a mí me va a poder permitir empezar a jugar, ¿sí? El vóley sabemos que es un deporte difícil de aprender, de jugarlo, ¿sí? Porque es un deporte de anticipación, es un deporte de rebote, donde yo siempre tengo que estar antes que la jugada, antes que llegue la pelota, donde yo tengo que tomar decisiones, moverme, desplazar, siempre en muy poco tiempo, y donde en toda situación, ¿sí? Tengo que estar interpretando lo que pasa o lo que sucede. Es un deporte situacional, ¿sí? Donde ustedes seguramente, si lo han jugado, se van dando cuenta que la toma de decisiones es constante, y donde yo tengo que aprender esas técnicas que a mí me permitan, ¿sí? Poder desarrollar. Eh, Acá es importante que ustedes consideren que las técnicas son aquellas herramientas que a mí me van a dar la posibilidad, ¿sí? De jugar mejor, ¿sí? Y como consecuencia de poder jugar mejor, ¿sí? De tener esas herramientas, yo voy a poder desenvolverme con más confianza, ¿sí? O con más seguridad. ¿Por qué? Porque tengo más control de mis movimientos, más control de lo que hago, ¿sí? Sabiendo que es un deporte donde yo no tengo la posibilidad de tomarme ese tiempo para parar la pelota, para frenar, para agarrarla, para mirar, para pensar, para armar una jugada, sino que todo es previo y el contacto con la pelota es ínfimo, ¿sí? Sino que estoy haciendo todo el tiempo un montón de situaciones o de movimientos previos y durante para un instante donde tengo que, que realizar o que actuar, como lo mencionamos nosotros. Entonces, es claro que esas herramientas, mientras más calidad tengan, ¿sí? Calidad de movimiento, ¿sí? O más control, ¿sí? O más regulación de lo que yo pueda terminar realizando, ¿sí? Me va a dar esa posibilidad de jugar mejor, ¿sí? Como consecuencia, si yo logro jugar mejor, voy a tener más posibilidades de participar, al ser un deporte también que es competitivo, más posibilidades de ganar, ¿sí? Que todo va a ir construyendo a la motivación, ¿sí? La motivación de qué, sobre todo de seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros entendamos, ¿sí? Que lo primero que hay que enseñar es entender la esencia del juego, ¿sí? ¿Cuál es la esencia del deporte? ¿Cuál es la esencia de lo que están haciendo? ¿Sí? Y el porqué de lo que vamos a hacer, ¿sí? Sobre todo para aprender a jugar, porque muchas veces hacemos entrenamientos o ejercitaciones de manera aislada que poca transferencia o que poca realidad después tienen
cuando jugamos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que lo que enseñamos tiene que tener esa relación directa a lo que después tengo que hacer, ¿sí? Porque de esa manera yo voy a poner un crecimiento más íntegro, ¿sí? Donde no solamente voy a golpear bien la pelota, sino que voy a saber jugar, que de eso un poco se trata, y donde voy a aprender las distintas técnicas que me van a dar la posibilidad de poder desenvolverme mejor en la cancha. Cuando hablamos de técnicas, ¿sí? Vuelvo a repetir, tenemos las técnicas de base, que son aquellas con las cuales yo inicio, sobre todo en el mini vóley, en la primera etapa formativa, ¿sí? Como el golpe bajo, el golpe de manos altas, el remate o el mismo saque, que después se van construyendo en los distintos fundamentos que conforman el vóley: el saque, la recepción, el armado del ataque, el bloqueo, la defensa, la cobertura, donde cada fundamento tiene distintas o diversas técnicas que son específicas del fundamento y que son específicas de cada función, ¿sí? O de cada rol. Por eso es importante que nosotros entendamos que el vóley es un deporte de situaciones específicas donde yo tengo que poder desenvolverme eh, con las técnicas de mayor relevancia, sobre todo que tengan la relación más directa a lo que después sucede cuando jugamos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, como entrenadores, ¿sí? O como formadores, o profesores de escuela, o en el ámbito que sea, puedan, como en primer lugar, tener esa referencia, tener ese modelo, ¿sí? Que a ustedes les va a permitir, ¿sí? Poder trasladárselo a los jugadores, ¿sí? O a las jugadoras, dependiendo obviamente el nivel o la categoría que ustedes tengan, para que la transferencia o lo que ustedes consideren que es importante, ¿sí? Lo puedan llevar a cabo, ¿sí? Entonces ese método, ese modelo que ustedes tienen, ¿sí? En su cabeza, lo tienen que poder trasladar. ¿De qué manera? A través de la enseñanza de estas técnicas, que como decíamos recién, son las herramientas que le van a permitir poder desenvolverse mejor. Esa herramienta tiene un modelo, que es el modelo técnico del jugador o de la jugadora, siempre teniendo como referencia que ese modelo debería ser lo más real posible, dentro del ideal. Muchas veces el modelo, sí, la mayoría de las veces, terminan siendo los entrenadores. ¿Por qué? Porque son quienes están ahí, porque son los que generalmente, sobre todo si el nivel es bajo o es una categoría muy formativa, son los que presentan y muestran cómo se hace el ejercicio. Pero tiene que ser un modelo claro, ¿sí? Que puede ser un modelo inclusivo, donde la relación o el camino es más directo, pero donde ustedes se vean reflejados como lo que ellos deberían hacer. Por eso es importante que a la hora de elegir ese modelo técnico, tengamos nosotros como entrenadores en claro en nuestra cabeza qué le queremos mostrar y que sea bueno, ¿sí? Porque si el modelo que tenemos no termina siendo bueno, lo que vamos a terminar imitando de cierta forma no va a ser el ejemplo que nosotros necesitamos, ¿sí? Este modelo técnico ideal, ¿sí? Tiene que tener cierto grado de alcance, cierto grado de realidad, porque depende también, si nosotros iniciamos con jugadores muy jóvenes y tenemos modelo técnico, un jugador de la selección adulta, de la selección mayor, de cualquier equipo, o un jugador, una estrella mundial, la transferencia es muy grande, es muy lejos. Entonces tenemos que ir buscando aquellos modelos que sirvan como referencia para que el resultado o el objetivo o a lo que yo quiero llegar sea alcanzable. Entonces, muchas veces son aquellos jugadores que conocen o que están cerca, que son de una categoría más alta, algún jugador que juegue en el club, pueden ser diversos, porque por ahí, si lo hacemos de manera específica, puede ser eh, para un golpe de manos alta, un jugador que lo hace bien, o para un jugador específico en el rol del armado, un armador, ¿sí? De nuestro club o de otro club en el cual compitamos. Eso me parece que es importante que ustedes lo consideren para que después, a la hora de explicar lo que nosotros queremos hacer, lo tengan en claro, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cómo voy a enseñar? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros, o cuál es el modelo que vamos a elegir
a la hora de enseñar una técnica nueva o de enseñar esto de la esencia del juego, ¿sí? Obviamente, si consideramos, ¿sí?, que lo primero es la esencia, tenemos que ponernos desde un lugar donde podamos analizar el juego, ¿sí?, y hacernos una película o un resumen o una síntesis de lo que vemos y de lo que pasa en el juego, ¿sí? No solamente de las situaciones ideales, ¿sí?, que termina dando el juego, de recibir en buena calidad o en buena posición, en levantar, armar en una situación ideal y atacar, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente en esas situaciones, eso sucede pocas veces, ¿sí? Obviamente dependiendo del nivel. Pero si nosotros tenemos esa transferencia, lo que después tenemos que explicar o proponer que nuestros jugadores aprendan, ¿sí? Muchas veces se dice que nosotros, entrenadores o profesores, somos quienes tienen que hacer que los jugadores hagan, ¿sí? Eh, el resumen lo tenemos que hacer o lo tenemos que tener nosotros. ¿Para qué? Para que después se lo podamos sintetizar o simplificar de manera que ellos, en pocas palabras, ¿sí?, lo puedan resumir y lo puedan llevar a cabo, ¿sí? Entonces, como primer punto, ¿sí?, o como primer inicio, el juego es lo que me dice, ¿sí?, lo que hay que entrenar, ¿sí?, lo que nosotros deberíamos enseñar, ¿sí? Eh, lo segundo que podemos mencionar es lo que hablamos antes, de qué manera podemos mostrar o lo que queremos explicar de manera visiva, ¿sí?, a través de imágenes, a través de un video, a través de una foto, a través de alguien que pueda mostrarlo, ¿sí? Siempre es más eficiente que el jugador mire e intente, ¿sí?, o el jugador o la jugadora intente repetir o imitar lo que está viendo, a que nosotros se lo expliquemos con demasiadas palabras o estemos tratando de explicar todo lo que tiene que hacer al mismo tiempo, porque es la interpretación y la transferencia para después hacerlo es compleja, ¿sí? Entonces, las imágenes son lo que a mí me va a dar la posibilidad de manera más directa de terminar mostrando lo que quiero hacer, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de explicar o de enseñar, tenemos que tratar de sintetizar, como decía antes, la información, ¿sí?, de dar pocas instrucciones, a ver, pocas o justamente palabras claves a la hora de mencionar lo que queremos, ¿sí? Porque si damos demasiada información, terminamos siendo confusos, ¿sí? O se termina perdiendo el foco de lo que realmente es prioritario. Eh, Sabiendo lo que hablamos al inicio, que el aprendizaje, ¿sí?, lleva tiempo. ¿Sí? ¿Qué queremos decir que lleva tiempo? Que son madurativos, ¿sí? El jugador tiene que repetir, tiene que ver, tiene que intentar, tiene que tener una constancia en la cantidad de veces de repeticiones. Se habla de 2000 repeticiones como para dar un número, un parámetro cuantificable de una acción que tiene que repetir un jugador para que ya la domine a esa técnica o para que la pueda automatizar en cuanto al gesto. Entonces, es importante que eso lo entendamos de tal manera, que el aprendizaje motor es de tipo madurativo, ¿sí?, que va a llevar su tiempo, ¿sí? Como uno de los puntos principales. También sabiendo que es importante que la repetición tiene que ser consciente, consciente en cuanto a lo que yo tengo que hacer, o sea, saber qué es lo que tengo que hacer, que eso esté claro, por eso es importante que no haya mucha información o que no haya muchas cosas que yo tenga que aprender al mismo tiempo, sino en poder priorizar, ¿sí?, y en darle continuidad a eso, ¿sí? Y que la clave, o una de las claves, termina siendo la exploración, ¿sí?, en esto de probar, intentar, probar, ir, buscar, ¿sí?, repetir, y de esa manera, ¿sí?, el camino, ¿sí?, termina, no digo allanándose, pero sí termina como focalizándose y el aprendizaje puede tener una línea más directa, más concreta hacia lo que nosotros queremos, ¿sí? Obviamente después depende de la capacidad individual, ¿sí?, de la capacidad de aprender, de la capacidad de entender lo que tengo que hacer, de la capacidad física, que realmente la capacidad física
determinante, ¿sí? En cuanto a las posibilidades que me brinda y a las limitaciones que un jugador puede tener, ¿sí? Eso también es fundamental, ¿sí? Si hablamos principalmente del armado, una de las claves del golpe alto, del golpe de manos altas o del armado es poder anticiparme la caída de la pelota. Y ahí hay dos fundamentos que son importantísimos, ¿sí? O dos características que tengo que tener. Una, la capacidad de lectura, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, yo tengo que leer y anticiparme a dónde va a ir la pelota. Y después, la capacidad física, ¿sí? Para poder llegar a esa pelota, ¿sí? En cómo son esos desplazamientos, la aceleración hacia la pelota, en cómo me posiciono, cómo es ese frenado, ¿sí? Que muchas veces es muy complejo, cómo desacelero para poder llegar, frenarme, posicionarme debajo de la pelota, ¿sí? Para el momento del impacto estar en una posición cómoda, ¿sí? Y del mayor equilibrio posible, porque después termina siendo un golpe de precisión, ¿sí? El armado, como la recepción, pero sobre todo el armado o la levantada, son golpes que requieren de mucha precisión, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes consideren que esas características tienen que estar sí o sí presentes, ¿sí? Por eso, a la hora de decidir o de plantear una ejercitación, deberíamos considerar cuáles son aquellos aspectos que son fundamentales o que son claves, ¿sí? Y un punto interesante también es que nosotros tenemos que lograr que el jugador o la jugadora se interese en lo que queremos que aprenda, ¿sí? Es mucho más fácil o mucho más simple que se termine asimilando, ¿sí? Eso que nosotros queremos aprender, algo nuevo, porque está el interés, ¿sí? Porque está el deseo, está esa curiosidad o esas ganas de querer aprender, de querer mejorar. Entonces, tratar de llevarlo hacia ese lado, ¿sí? Al jugador, de convencerlo, ¿sí? De motivarlo, para que el jugador encuentre, o la jugadora en este caso, encuentre en esto que planteamos la posibilidad de aprender, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo puedan considerar. ¿De qué manera, de qué manera nosotros consideramos que tiene que hacerlo? Bueno, es cómo entrenamos, ¿sí? Cuando hablamos acá, en este punto particular de cómo lo ejercitamos, ¿sí? O cómo lo desarrollamos, son qué tipo de ejercitaciones nosotros vamos a elegir. ¿Sí? Acá podemos hacer una división grande, ¿sí? A la hora de las ejercitaciones, que tiene que ver de qué manera nosotros, ¿sí? Elegimos las ejercitaciones a la hora de entrenar, ¿sí? Y la ejercitación tiene que ver, ¿sí? Con que si está presente en la ejercitación o en el tipo de ejercitación, eh, la situación o no, ¿sí? Entonces, cuando la principal diferencia que hay en una ejercitación fija o en una ejercitación variable es el contexto. Si el contexto cambia o si el contexto no cambia. Si el contexto no cambia, ¿sí? Estamos hablando que la situación es fija. Cuando una ejercitación es fija, cuando el contexto es siempre el mismo, ¿sí? Entonces, la pelota, yo ya sé que me la va a tirar, por ejemplo, en este caso, para entrenar el armado, me la va a tirar el entrenador, ¿sí? Me la va a tirar a cierto lugar, ¿sí? Me la va a tirar a mí o me la va a tirar siempre separada, ¿sí? Donde yo ya sé los desplazamientos que tengo que hacer, me voy a posicionar y voy a levantar, ¿sí? ¿Las ejercitaciones fijas se utilizan? Sí. El entrenamiento fijo es importante. ¿Por qué? Porque me sirve para aprender, ¿sí? Para aprender las técnicas, para fijar, para automatizar, porque yo solamente estoy concentrado en lo que tengo que hacer en esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo otro no existe, o sea, el contexto no está presente. En cambio, en una situación variable, ¿sí? En una ejercitación variable, el contexto está presente. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a suceder, ¿sí? En caso de soy armador, no sé a quién le van a sacar, no sé cómo va a recibir, no sé si la pelota va a ir cerca de la red o separada de la red, si va a ser alta, si va a ser baja, si va a caer detrás mío, si va a caer de adelante. Entonces, yo, en este caso armador, voy a tomar las decisiones, ¿sí? De acuerdo a esa situación que se presenta, ¿sí? Entonces, la ejercitación fija o el entrenamiento fijo, lo que a mí me va a permitir es desarrollar esas herramientas. ¿Para qué? Para que después, cuando me toque la posibilidad o tenga que ir a jugar, ¿sí? Yo
tenga las herramientas para poder ir a buscar una pelota adelante, para poder salir y buscar una pelota separada, para poder saltar y armar en suspensión, para poder jugar un primer tiempo, para jugar una combinación, para jugar una pelota por detrás, la que ustedes decidan, ¿sí? Entonces, esa combinación o ese equilibrio es muy importante. Obviamente, el volumen que uno le da a cada una o de qué manera, ¿sí? Voy estructurando un entrenamiento depende de la calidad individual de los jugadores, ¿sí? Porque si solamente hago entrenamiento variable y no tengo la capacidad técnica para poder desenvolverme, voy a estar en dificultades, ¿sí? Porque no van a tener ese control mínimo que se requiere de la pelota, del cuerpo, de los desplazamientos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Pero si solamente me quedo con el entrenamiento fijo y no voy al entrenamiento variable, ¿sí? O a las situaciones globales donde yo tengo que eh, tomar decisiones y donde todo el tiempo tengo que interpretar lo que sucede, ¿sí? Leer, eh, elaborar las mejores decisiones en base a eso, ¿sí? Y después poder ejecutarla, la transferencia no es real, porque solamente sé hacer ejercitaciones. Y después jugar no es hacer ejercitaciones, porque el contexto es cambiante, es diverso, y todo el tiempo me está condicionando, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes como entrenadores o como profesores, a la hora de la enseñanza, ¿sí? Sobre todo a la hora de la enseñanza, lo puedan plasmar, ¿sí? Si queremos dividir en algún tipo de ejercitación, en cuanto a lo que ustedes van viendo, tenemos ejercitaciones analíticas y sintéticas. La analítica generalmente es la principal de un entrenamiento fijo, ¿sí? Donde puntualmente repito una situación muchas veces, ¿sí? Lo que me da por ahí una ejercitación analítica es cierta cantidad de volumen, ¿sí? Lo hacemos de manera muchas veces individual, ¿sí? Específico en cada fundamento. Eh, y las podemos llamar también ejercitaciones fijadoras, ¿sí? De fijar un movimiento, de fijar una acción, una carrera de ataque, una técnica de bloqueo, una bajada, un determinado saque. Bueno, en lo que hablamos hoy puntualmente del armado, es decir, bueno, cómo son las entradas de un armador cuando está de zaguero, de qué manera entra, cómo se posiciona, de acuerdo a dónde viene el saque, de dónde viene la recepción, eso es muy importante. Las ejercitaciones sintéticas tienen un contexto, ¿sí? Que puede ser fijo o que puede ser variable, dependiendo de lo que nosotros le demos como prioridad, por supuesto. La combinación de dos o más fundamentos, ¿sí? Es una pequeña síntesis de lo que después sucede. Ya combinamos la recepción con el armado y el ataque, ¿sí? Pero el juego se corta, ¿sí? No tiene esa continuidad, ¿sí? Sino que solamente ponemos el foco en una situación o en una fase más específica de, del juego, ¿sí? En este caso, el armado muchas veces se entrena, o la mayoría de las veces se entrena de manera sintética, porque eh, el feedback, ¿sí? O como ustedes lo pueden llegar a analizar, lo mismo jugador, tiene mucho que ver con el ataque. Entonces, si yo armo y no hay ataque, sí podemos poner un aro de precisión, sí podemos poner una referencia, sí podemos, pero nos está faltando una parte, ¿no? Sí, que es una parte muy importante. Y previo al armado siempre hay un primer golpe, o una recepción cuando estoy en la fase de cambio saque, o una defensa si estoy en la fase de breakpoint, o un pase regalado, una pelota libre. Entonces, es muy difícil entrenar el armado como fundamento fuera de una acción sintética, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo puedan considerar, ¿sí? Como ejercitación global ya podemos entrar en una situación más cambiante, ¿sí? Una situación más variable. Buscamos, puede haber ejercitaciones analíticas dentro de un ejercicio global, sí, donde un jugador tiene que desarrollar alguna técnica específica, pero lo hace dentro del contexto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en una ejercitación global, que puede ser de un desarrollo técnico o táctico, donde quiero desarrollar una técnica o quiero darle especificidad
u orden a mi equipo, en un sistema, en el sistema de cambio de saque, en el sistema de recepción, en el sistema del bloqueo y la defensa, ¿sí? Y se utiliza para eso mucho la acción global, las ejercitaciones globales, donde la transferencia o la relación es más directa entre los fundamentos con relación al juego, ¿sí? Entonces, ahí la transferencia también es un poco más real. Y por último, podemos decir una ejercitación de juego, ¿sí? O competitivo, donde lo que está presente ya deja de ser un desarrollo técnico-táctico, sino que se desarrolla la competencia. Obviamente con algunas situaciones puntuales o pactadas, ¿sí? Que nosotros consideramos que son importantes, pero que está presente el puntaje, ¿sí? Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque una vez que aparece el puntaje, ya todo se condiciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me equivoco, sé que puedo cometer un error que termina siendo un punto del otro equipo, porque si yo quiero ganar, lo que busco termina siendo lo que más resultado me da o mejor resultado me da, y por ahí no pruebo tanto lo que tengo que mejorar y termino yendo a lo seguro. Entonces, un ejercicio competitivo o un ejercicio que tiene puntaje es aquel ejercicio que a mí me sirve para desarrollar justamente eso, la competencia. Es decir, bueno, tengo que buscar las herramientas que a mí me den la posibilidad de ganar, ¿sí? Básicamente, de superar o de lograr que la pelota pique en el otro campo y no pique en el nuestro, ¿sí? Entonces, ahí es donde la presencia del puntaje hace un poco la diferencia, ¿sí? Eh, bien, esto es lo que fuimos comentando. Por último, podemos mencionar como importante a la hora de un entrenamiento, ¿sí? Algunos aspectos que ustedes pueden considerar. Uno que es optimizar los tiempos y establecer prioridades, ¿sí? Optimizar los tiempos, sobre todo los tiempos muertos. Los tiempos muertos le llamamos a todo lo que nosotros podríamos aprovechar y no se aprovecha, en cuanto a un descanso, en cuanto a una preparación de un calentamiento, en cuanto a cuántas veces un jugador toca la pelota, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de tener dos pelotas cada tres jugadores, la van a tocar más que una pelota cada dos, porque la proporción de la cantidad de veces que golpea la pelota es mayor. Si podemos tener en el inicio una pelota cada uno, es mejor que una pelota cada dos, y así, dependiendo obviamente de las ejercitaciones que planteamos. O sea, que los tiempos nosotros lo podamos aprovechar al máximo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la cantidad de veces que repiten. ¿Sí? Jugando, entrenando, golpeando, desarrollando, aprendiendo, lo que sea, pero que el tiempo muerto, ¿sí? Sea el menor, o sea, solamente el mínimo y necesario. Son aquellos descansos o aquellas pausas que hacemos, pero que nosotros podamos darle continuidad. Y sobre todo, como entrenadores, acá donde tenemos que lograr que las explicaciones que nosotros demos no sean demasiado prolongadas, ¿sí? Porque el tiempo muerto, todo lo que nosotros estemos hablando es tiempo que los jugadores no están entrenando, no están golpeando. Vuelvo a repetir, al ser un deporte de rebote, necesitamos tener contacto con la pelota, ¿sí? Para la sensibilidad, para el timing, para la cantidad de repeticiones que yo necesito para mejorar y demás, ¿sí? Bien, otro es plantear objetivos, ¿sí? Decir, bueno, por más que sea simple, bueno, el objetivo de hoy es aprender a golpear de manos bajas, de manera lateral, y el objetivo es ese, y vamos por eso, ¿sí? Ahí cuando decimos establecemos una prioridad, el objetivo es golpe lateral, vamos por eso. ¿Qué quiere decir con establecer prioridades? Es que no hacemos un poquito de golpe de manos bajas, de golpe lateral, un poquito de golpe de manos altas, un poquito de saque, un poquito de ataque, un poquito de la defensa, un poquito de bloqueo. Y dice, uy, mira todo lo que entrenamos. Y después nos damos cuenta que no terminamos entrenando nada, que no terminamos enseñando nada. ¿Por qué? Porque requiere de cantidad, requiere de prioridad, ¿sí? De repetición, ¿sí? De poner el foco en eso y darle continuidad, ¿sí? Buscar ejercitaciones que me hagan mejorar aspectos del juego, mucho de lo que hablamos anteriormente, darle volumen, sobre todo en la etapa de aprendizaje. Eh, que esas ejercitaciones sean de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Si la ejercitación es demasiado compleja, pierde el foco o pierde la esencia. Entonces,
a medida que van mejorando, a medida que van entendiendo la dinámica del ejercicio, la dinámica del entrenamiento, o lo que yo quiero que los jugadores hagan, eh, le voy buscando complejidad para llevarlo lo más similar a lo que después va a suceder, ¿sí? Pero de manera simple, sobre todo al inicio. Buscar calidad de las acciones que se realizan, qué semejanza tiene con la realidad, lo que hablábamos un poco antes. Eh, en cuanto a la síntesis, que tengan esa transferencia en cuanto al juego, ¿sí? Y realizar correcciones cortas y precisas. ¿Sí? Acá nosotros deberíamos tener en nuestra cabeza aquellas palabras que son importantes, aquellas palabras que son claves, o que nos llevan a ese lugar donde el jugador ya sabe. Es decir, bueno, estuvimos hablando del golpe lateral o del golpe de manos altas, de cómo me posiciono, de cómo van las manos, de qué manera. Bueno, es importante que eso ustedes lo puedan considerar para hacer su manual o su memoria o su librito, escribirlo, ¿sí? Y entrenarse, ¿sí? También ustedes, de manera que eso después lo, puedan, lo puedan utilizar. ¿Sí? Bien, esto es lo que fuimos mencionando en cuanto a las ejercitaciones, ¿sí? Que es un aspecto clave, ¿sí? Que sí, sobre todo en la enseñanza, que tiene que ver con la presencia que tiene que tener en la ejercitación. Sí, es clave que la jugadora, por ejemplo, como vemos en la foto, se posicione debajo del balón, ¿sí? Las manos generalmente pedimos que estén iguales, la pelota arriba de la frente, ¿sí? Para después golpear. Si hay algo que no está presente y es clave, se termina condicionando, ¿sí? La ejecución técnica. Y si las manos están diferentes, posiblemente la pelota salga más a un lado que al otro, o comete una infracción que hoy en algunos lugares ya se sacó, digamos, la infracción del golpe de manos altas, o la llevada o la retenida o la infracción de contactar demasiado tiempo la pelota, que también pasa muchas veces en eso cuando juegan los más jóvenes o cuando se les enseña porque no tienen tanta fuerza. ¿Sí? Entonces lo que por ahí se dice o se plantea es entrenar con pelotas un poco más livianas, ¿sí? Para que el aprendizaje sea bueno. Si la pelota es pesada y me obliga a que la pelota me caiga abajo, ¿sí? Porque no tengo la fuerza como para sacarle de arriba de la cabeza, sino entrenando una ejercitación de mala manera, ¿sí? Estoy automatizando un gesto que después me va a limitar, ¿sí? Bien, todo esto de manera genérica, eh, de manera introductoria, como para que ustedes, obviamente, cuando empecemos a hablar ahora de lo específico, tengan una idea de la generalidad y de las cuestiones que son importantes para, para poder enseñar, sobre todo en los más chicos, ¿sí? Dudas hasta acá, preguntas. Si no, si les parece, ya vamos con, con lo del armador, ¿sí? Bien, bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener un armador? ¿Sí? Armador, colocador, levantador, ¿sí? Por ahí lo pueden haber escuchado con otro nombre. Eh, ¿Cuáles son aquellas características que ustedes consideran que tiene que tener un armador? Yo noté algunas, ¿sí? Si alguno tiene alguna más, la puede mencionar como fundamentales. Como dijimos al principio, la prioridad es que tenga buen toque de pelota en cuanto al golpe de manos altas y el golpe de manos bajas, porque se levanta o se arma muchas veces, ¿sí? O muchas más veces de las que uno cree con golpe de manos bajas, ¿sí? A veces creemos que solamente el levantador levanta de golpe de manos altas y también lo hace de golpe de manos bajas, ¿sí? Cuando no llega, cuando la pelota es baja, cuando la pelota le queda atrás. Cuando hablamos de armado, no solamente nos focalicemos solamente en el armador, sino también podemos hablar de algún jugador que tiene que armar. Los que más arman, además de los armadores, son los líberos o las líberos, por una cuestión del sistema, también de la calidad técnica, ¿sí? Que muchas veces tiene una calidad técnica similar entre los armadores y los líberos, ¿sí? Los centrales o las centrales, a veces en alguna situación específica, terminan levantando.
o los puntas, ¿sí? O los extremos, dependiendo obviamente de cada equipo, en alguna situación específica puede que también tengan que hacer el gesto del arma, ¿sí? Por eso es importante el buen toque de pelota, tanto el golpe de arriba como el golpe de abajo, ¿sí? Control técnico, ¿sí? Cuando hablamos de control, habla un poco de lo que es la precisión o de la regulación del movimiento, ¿sí? Para que la pelota termine haciendo lo que yo quiero, poder controlar ese rebote, poder controlar ese toque o ese empuje de la pelota, porque como mencionamos al principio, el armado es un golpe de precisión, donde nosotros queremos lograr que esa pelota se ataque. Entonces, para que esa pelota se ataque, tiene que tener ciertas características, que son una buena parábola, que la pelota vaya cerca de la red, ¿sí? Y que obviamente tiene unos límites, la cancha, son las antenas, que son las varillas, donde la pelota debería pasar por ahí. Entonces, si nuestro armado se va muy afuera, de un lado o del otro, ya estamos condicionando las posibilidades. Entonces, el armado tiene que tener buena parábola, tiene que tener cercanía a la red. Si después entra en la situación puntual de si más cerca de la red, si va pegada a la red, si va un poquito separado, si va más separada. Pero lo que es similar es que todas las pelotas están cerca de la red, ¿sí? Porque yo tengo que saltar y atacar la pelota por encima de la red. Y obviamente dentro de la zona marcada por las antenas. Después hay equipos, hay jugadores, hay armadores, hay jugadas que son más cerca de la antena, más adentro, más interiores, más centralizadas. Eso ya depende de las características individuales y de las características generales de cada equipo, ¿sí? Otro punto importante, en este caso de los armadores, es la capacidad de lectura, que hablamos antes, la capacidad de lectura de la trayectoria de la pelota. ¿Para qué? Para poder anticiparme y para posicionarme debajo, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Lo que hablamos antes, tener buen toque de pelota, tener ese control, poder leer dónde va a ir la pelota, poder leer no solamente la parábola, sino también leer y aprender a leer la posición corporal del jugador o de la jugadora que va a recibir, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Porque si nosotros queremos anticiparnos a la pelota, lo primero que vemos es quién va a golpear, ¿sí? Si vemos al receptor, de qué manera está, si está agachado, si la pelota le cayó adelante, le cayó arriba, si va a recibir de golpe manos altas o si va a recibir de golpe manos bajas, si fue un saque fuerte, si fue un saque corto, si fue un saque controlado, ¿sí? Si es un saque que viene con rosca o es un saque flotado. Todo eso inconscientemente, una vez que juegan o que aprenden, un armador o una armadora lo hace, ¿sí? Entonces, nosotros también deberíamos considerar, bueno, a ver qué es lo que está leyendo, más allá de, obviamente, la parábola de la pelota después del primer gol. Buena capacidad de desplazamiento, que tiene que ver con la capacidad física, la velocidad, la coordinación, el poder posicionarse debajo, esto que hablábamos de estar equilibrados, ¿sí? Y por último, ya más de la función específica del armador o de la colocadora, es la capacidad de conducir, la capacidad de conducir el juego, ¿sí? El armador como rol, como jugador dentro de su función es tomar decisiones y decidir quiénes son los atacantes, ¿sí? En la gran mayoría de las veces levantan la segunda pelota, tocan o tienen contacto, mucho contacto con la pelota, ¿sí? Porque se busca que la pelota vaya hacia donde están ellos, en la zona 2, en la zona 3, depende de cada equipo, pero son quienes terminan decidiendo y eligiendo quién ataca, entonces tienen que tener esa capacidad de poder conducir, ¿sí? Eh, Obviamente hay prioridades y depende de la etapa y depende de la edad. Eh, si un jugador llega a un equipo de adulto, de mayor, hay cuestiones que ya las tiene, que después se pueden mejorar, que se pueden corregir o que se pueden potenciar, sin duda, como el toque de la pelota, la capacidad técnica, la capacidad individual de lectura o los desplazamientos, pero como que ya la capacidad de conducir se puede trabajar en cuanto a un sistema táctico o a qué hacer o qué no hacer. ¿Sí? Si pensamos en una etapa formativa, sobre todo cuando están iniciando,
y ponemos como prioridad la capacidad de conducir, pero no tenemos un buen toque de pelota, no tenemos un control técnico, no tenemos buenos desplazamientos, es como que nos van a estar faltando esas herramientas que después a mí me permitan poder jugar mejor, ¿sí? O poder desarrollar esta capacidad de conducción. Por eso, volviendo al inicio, lo que hablamos, este proceso, ¿sí? Que me va a llevar tiempo, que va a ir en distintas etapas. Que a veces hay jugadores que es casi vertical y mejoran, aprenden, aprenden, aprenden. Y en un proceso de un año y medio, son jugadores que se desarrollaron, crecieron, se potenciaron y tienen un crecimiento muy rápido. Y hay jugadores que su etapa modulativa es más lenta. ¿Sí? El proceso o esa pendiente, ¿sí? No es tan vertical, sino que tiene una curva eh, más horizontal y lleva más tiempo. Bueno, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es importante que también nosotros como entrenadores lo tengamos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características del armador? ¿Qué buscamos? ¿Sí? Lo que buscamos en primer medida es precisión. ¿Sí? Una característica que tiene que tener un armador para poder jugar es ser preciso. Ser preciso significa tirar una pelota o levantar una pelota que tenga ciertas características, ¿sí? Que obviamente en la mayoría de los equipos es similar, ¿sí? Que tenga la parábola adecuada, que vaya cerca de la red, ¿sí? Con cierta velocidad, dependiendo del nivel en el que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Pero que sea precisa, que esa pelota sea atacable, ¿sí? Y al atacante le dé la posibilidad, ¿sí? De atacar más de una pelota o más de una dirección, ¿sí? Porque eh, obviamente, si le preguntas a la mayoría de los atacantes, van a elegir atacar una pelota buena, ¿sí? Una buena pelota donde ellos puedan decidir que atacar, aún con un bloqueo más armado, a una pelota incómoda, una pelota más rápida, una pelota más baja, una pelota donde ellos no tengan, o el atacante no tenga esa posibilidad de decir tanto y que tenga poca, o tiene una sola dirección porque cayó en determinada zona, o porque se pasó la pelota, porque fue baja y no tengo la posibilidad de decir lo que yo quisiera, sino que termino decidiendo en base a la limitación que me presenta ese arma, ¿sí? Entonces, es fundamental que el armador o la armadora sea preciso, ¿sí? Ya sea en el cambio de saque, ¿sí? Cuando recibimos en el ataque de rotación, o en la transición, ¿sí? Que la transición es siempre que venimos de una defensa o que venimos de alguna situación eh, donde no es la recepción. A mayor nivel, vamos a pedir que el jugador, eh, en este caso los armadores, puedan tener un juego más rápido, ¿sí? De poder acelerar los tiempos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos mencionar? ¿Por qué queremos jugar rápido? Porque obviamente queremos vencer al bloqueo rival. Entonces, el juego rápido lo que hace justamente es lograr que el bloqueo rival no llegue a cerrar la cancha y podamos nosotros tener superioridad de atacantes en una zona del campo. ¿Sí? Si pensamos en cualquier equipo de alto nivel, tenemos cuatro atacantes que marcan la presencia, ya sea delantero o de zaguero, y tenemos tres bloqueadores del otro lado. Entonces ahí es donde entra un poco el pensamiento táctico del armador, de qué manera juega o en base a qué toma las decisiones para generar esa superioridad, ¿sí? En cuanto al atacante, que pueda jugar con la menor cantidad de bloqueadores posible, ¿sí? O caso que juegue con algún bloqueador, que lleguen en no buenas condiciones, ¿no? Que lleguen mal, que lleguen desarmados, que lleguen bloqueos abiertos, ¿sí? Entonces, el atacante va a tener más posibilidades de generar el punto, ¿sí? Control en el juego táctico hace referencia también a llevar el partido, ¿sí? A ir conociendo los momentos de los atacantes, del partido, si estoy en una situación de cierre, de ver que eso también es fundamental, obviamente hablando ya en un nivel un poco más elevado, de ver qué frente de red tiene el otro equipo, quién bloquea, si tienen algún jugador que es más bajo, ya sea un colocador, una colocador, un armador, o
un opuesto o un central que juega de determinada forma, ¿sí? Tener la posibilidad de ver, ¿sí? O de conocer un poco lo que hace el bloque rival es fundamental para también saber qué hacer, ¿sí? Para esta organización del juego táctico, ¿sí? Y después, como sistema, saber qué jugar, ¿sí? O qué decisiones tomar en base a las diferentes tipos de recepciones que se van presentando, ¿sí? También es muy importante que ustedes eso lo puedan considerar, ¿sí? Bien, ¿cuáles son aquellas claves técnicas que nosotros consideramos que tiene que tener un colocador o un armador? ¿Sí? El toque de golpe en manos altas, ¿sí? Acá sí marcamos algunas claves que decíamos, sí, bueno, la enseñanza del toque. La entrada y salida de las manos es fundamental, ¿sí? Esto de que la pelota tiene dos momentos, uno para entrar y uno para salir, o sea que la pelota no es que la ataco, no es que la pelota no entra, sino que tiene un tiempo donde la pelota, obviamente las manos toman la forma de la pelota y se genera esa amortiguación, ¿sí? Que vemos en las manos, ¿sí? Para que luego después salga, ¿sí? Si nos hacemos idea de cómo debería ser, ¿sí? El tiempo de entrada generalmente es superior al tiempo de salida. ¿Sí? Entonces nosotros podemos considerar como uno, dos para entrar y uno para salir. ¿Sí? Si nosotros la salida es demasiado lenta, ¿sí? Va a hacer que nuestra pelota sea lenta. ¿Sí? No significa que no pueda ser una pelota de distancia largas. ¿Sí? No rápido es corto ni no rápido es bajo, porque a veces se confunde jugar rápido a jugar bajo o a jugar rápido a jugar corto, sino que habla de la velocidad desde que el armador o la armadora toca la pelota hasta que llega a la zona que nosotros queremos, ¿sí? Por eso es importante considerar este toque de la pelota, ¿sí? Y que tiene dos momentos, uno para entrar y uno para salir, ¿sí? No demasiado para no generar esta retención del balón, ¿sí? Ni tampoco atacarla a la pelota, ¿sí? Porque a medida que la pelota viene más alta, la pelota viene con más efecto, la pelota viene más complicada, si nosotros la atacamos, evidentemente perdemos precisión, ¿sí? Al ser un toque de precisión, el movimiento, ¿sí? De las manos tiene que ser controlado, tenemos que poder regular ese movimiento para que sea lo más preciso posible, ¿sí? Lo de segundo que decíamos, arriba de la frente, ¿sí? Tomarlo como una toma neutra que se le dice, ¿sí? Para no mostrar demasiado si vamos a levantar para adelante o para atrás. Si tomamos la pelota demasiado atrás, ¿sí? Es más fácil levantar hacia atrás que hacia adelante, ¿sí? Si tomamos la pelota hacia acá adelante, ¿sí? La pelota se me cae, generalmente es cuando vamos a levantar hacia adelante, pero no podemos levantar hacia atrás, ¿sí? Entonces tenemos que meter pelota, inclinarnos demasiado. Y en un nivel más elevado, ¿sí? Ya empezamos a dar información de la postura corporal. Entonces es más fácil de leer a dónde va a levantar. Si va a levantar hacia 4, si va a levantar hacia 2, si va a levantar en el centro, ¿sí? Por eso es importante que la posición corporal sea neutra, ¿sí? Desde el toque de la pelota y cómo yo me posiciono. Eh, Ahora sí podemos ver algunos videos, ¿sí? Y por último podemos tomar referencia con el enfrentamiento de las piernas, ¿sí? De dónde y hacia dónde, y el pecho, sobre todo con las pelotas que se separan, ¿sí? Lo que pedimos ahí, ¿sí? En las pelotas que se separan, es que los jugadores, ¿sí? O las jugadoras, enfrenten, sobre todo en el inicio, a la posición que yo quiero armar, ¿sí? Si yo quiero armar a posición 4, llegar y posicionarme de frente, ¿sí? Para poder ser lo más preciso posible eh, a, a una categoría de base, por ejemplo, una pelota atacable cómoda, ¿sí? Una pelota de segundo tiempo, de tercer tiempo, ¿sí? Por eso es importante que ustedes puedan considerar que cuando
estoy iniciando, la posición corporal es muy importante. Con la pelota cerca de la red, ¿sí? Si queremos marcar un ejemplo, la pelota cerca de la red, lo que pedimos es que el pie que está más cerca de la red, ¿sí? En este caso, si armo para 4 el derecho y si armo de frente hacia 2 el izquierdo, se adelante un poquito, ¿sí? Para evitar que la pelota, si yo me pongo al revés, estoy enfrentando más hacia el otro lado y la pelota se termina pasando hacia el otro lado. Y si me pongo demasiado de espalda a la red, la pelota se termina separando de la red, ¿sí? Y lo que yo quiero es que la pelota vaya cerca de la red, ni del otro lado, ni separada, sino lo más paralelo posible a lo que yo voy a levantar. Entonces se pide, sobre todo en el inicio, que el pie que está más cerca de la red esté un poquito más hacia adelantado. Entonces a 4 el pie derecho, a 2 el pie izquierdo, y ahí levantan. A diferencia de la pelota lejos de la red. ¿Sí? La pelota cuando está lejos de la red, el pie que está más cerca de la red, ¿sí? Es el que va más retrasado, para justamente hacer este pivot. ¿Sí? Entonces el pie más lejos de la red, se genera este pivot, roto, enfrento y logro que la pelota tenga la dirección hacia la red. ¿Sí? Entonces el pie que está más lejos, el que va más adelante, y yo logro esta frontalidad. ¿Sí? Cuando hablamos de armadores que levantan hacia adelante y hacia atrás, lo que se pide es la frontalidad 4 para poder no dar demasiada información y sacar la pelota de frente, y a medida que se separa la pelota de la red, ¿sí? Tratar de sacar la pelota por encima del hombro mientras más separado estoy, para que la pelota vaya cerca de la red, cuando armo hacia atrás, y cuando va a la posición 5, ¿sí? Como estoy muy lejos de 2, ¿sí? Es muy difícil armar preciso por encima del hombro. ¿Sí? Entonces lo que se pide es ya ponerse de espalda hacia posición 2, que yo voy a poder golpear esa pelota y voy a poder ser más preciso y jugar más el golpe lateral en la zona más cerca, que en este caso sería 4. O sea que el lado corto jugarlo de lateral y de espalda jugar el lado largo, que sería a posición 2. ¿Sí? Bien, vamos a cambiar un poco la velocidad para que... Bien, este es un ejercicio simple, básico del toque de la pelota. ¿Sí? Si es una pelota pesada, la jugadora le anulamos el tren inferior, ¿sí? Para que la pelota vaya arriba del golpe de la frente, y esto es lo que hablábamos antes, de la entrada y salida. ¿Sí? Una pelota un poco pesada para lograr esta entrada, que no sea solo atacarla, ¿sí? Entonces, con una compañera o con la pared directamente, ¿sí? Desde esta posición, ¿sí? ¿Por qué anulamos el tren inferior? Para que focalice un poco o solamente en esto de cómo van las manos, ¿sí? Entra y sale la pelota de las manos rápidamente, ¿sí? Ahí, volver a la forma, terminar con los brazos tirados, ¿sí? Este ejercicio que ven acá, la entrada de la armadora, ¿sí? Simulamos una recepción, entonces, ¿cómo la armadora debería entrar? De frente, siempre sin perder de vista la receptora, ¿sí? La pelota, llega, se posiciona, se frena, ¿sí? Acá obviamente la pelota va a ir donde la armadora ya sabe, situación fija, ¿sí? Y se posiciona debajo de la pelota, ¿sí? Tratando de que, fíjense el pie, como decíamos antes, el pie derecho un poquito más adelantado, ¿sí? Como vemos acá, si yo les dibujo ahí, si se llega a ver, ¿sí? Cómo la pelota está a la altura de la frente, ¿sí? La semiflexión de los brazos, ¿bien? Y a partir de ahí, armar. En este caso,
puede ser hacia adelante o hacia atrás, pero se focaliza mucho en la posición. Acá lo mismo, ya no agarra, esto es una progresión, ¿sí? Estas son nenas de 13, 12, 13, 14 años, ¿sí? Donde por ahí recién están iniciando, son jugadoras que todavía no tienen un rol específico, dependiendo un poco, ¿no? de las características individuales. Acá hacen un autopase, ¿sí? ¿Para qué el autopase? Para llegar y meterse debajo de la pelota, ¿sí? Tener de arriba de la frente, poder controlar primero el balón, bien, autopase y levanta, ¿sí? Llego, me posiciono debajo de la pelota, autopase y levanto. Este es más analítico aún de cómo es el finish de la acción, ¿sí? Cómo controlo la pelota y cómo termino empujando. Sobre todo para hacer hincapié en el empuje de la pelota, ¿sí? Bien de base de inicio, ¿sí? Esto es una batería de algunos ejercicios, bien de base de inicio de cómo yo posiciono las manos y cómo es esto de los tiempos, ¿sí? Y acá la entrada y salida. Por ejemplo, esta jugadora era una jugadora que atacaba directamente la pelota, ¿sí? Lo que decíamos antes, las entradas a la red de frente, ¿sí? La capacidad del desplazamiento. Este tiene que ver con dónde empujo la pelota, ¿sí? Desde una toma neutra, lo hablábamos antes, la toma neutra, donde la jugadora debería tomar la pelota. Pelotas que se separan, fíjense lo que hablamos antes de diferenciar dónde va dónde van las manos, ¿sí? Y cómo ponemos, en este caso, el cuerpo, sobre todo la orientación de los pies. ¿Eh? Esto es entrada, posicionada hacia debajo. Un error muy común es no tocar la pelota debajo de la frente, bueno, hacer que cabeceen, ¿sí? ¿Cómo termino empujando la pelota hacia atrás? ¿Sí? Algo importante es cómo las manos terminan yendo hacia la pelota, ¿sí? Estirar los brazos y que las manos apunten donde quiero que vaya la pelota, ¿sí? Son todos ejercicios analíticos, de súper analíticos a ejercicios analíticos, ¿sí? Y si volvemos al inicio, decíamos, bueno, algunos aspectos importantes y algunos aspectos claves, ¿sí? Aquellos importantes es que si están presentes, van a mejorar la calidad de la ejecución. Aquellos que son claves son aquellos que nosotros consideramos que tienen que estar, ¿sí? Porque su ausencia limita, ¿sí? La calidad, ¿sí? O la eficacia del movimiento. Entonces, ¿qué es lo clave? Lo que mencionábamos, esos dos, tres puntos, bueno, esto tiene que estar, sí o sí. Ahora, estos tres, cuatro eh, complementos, ¿sí? O aspectos importantes le van a dar mayor calidad, mayor eficiencia. Voy a ser más preciso, voy a poder tener mejor control de pelota, voy a poder ser más rápido en el juego, ¿no? Es decir, bueno, la capacidad de los desplazamientos, ¿sí? Por eso eso es fundamental. Vamos a ver uno más. Estos eran, recuerden, muy básicos de análisis o de aprendizaje, ¿sí? Si ahora les muestro este tiene que ver con la toma. Fíjense cuando arma hacia atrás y cuando arma hacia adelante, ¿sí? La diferencia, cuando arma hacia adelante, como la jugadora está prácticamente en la toma neutra, ¿sí? Y cuando arma hacia atrás, cómo se genera esa pequeña curva, que es meter la cadera hacia adelante, ¿sí? Fíjense, ahora va a armar hacia adelante y está en recta. Cuando va a armar hacia atrás, ¿sí? Mete la cadera hacia adelante, la pelota la toma ahí y genera eso. Bueno, hay que tratar de lograr que en esta posición o en esta postura, ¿sí? Pueda armar hacia adelante y hacia atrás. ¿De qué manera? ¿Sí? Cuando golpeo hacia atrás, ves que ya cambia la toma y la toma acá, ¿sí? Vamos a volver al anterior.
ahí, ¿sí? Fíjense el dibujo. La pelota ya salió ahí, pero la toma ahí, ¿sí? Y está su cuerpo, está equilibrado, está en línea, ¿sí? Si vamos a cuando arma hacia atrás, ya cambia, ¿sí? Obviamente es una cuestión más específica, ¿sí? Fíjense la pelota donde está, ya no la tiene arriba, ¿sí? Y acá se genera esta curva, ¿sí? Que evidentemente tiene que ver con la cadera que se va hacia adelante, que lo utiliza para después poder empujar hacia atrás. Lo que más tratamos de utilizar es que utilice los pulgares y el cabezazo. Sí, a último momento, si tengo que meter la cadera, utilizo la cadera. ¿Sí? Eh, este ejercicio, simple. Acá son jugadoras, son situaciones muy finas, muy específicas, pero si vemos una jugadora más joven, se va a notar mucho más cuando va a armar hacia atrás, cuando va a armar hacia adelante. Con un teléfono directamente la podemos filmar y ya le vamos mostrando cómo va cambiando su composición corporal o como su toma ya no es neutra. Este es un trabajo de precisión. Acá hay dos aros, ¿sí? Un primer aro es una combinación donde la jugadora tiene que tirar una pelota ahí. Esto tiene que ver con el empuje. Fíjense que la toma es siempre la misma. Lo único que cambia en la zona es la postura de las manos. La golpea atrás para que la pelota salga recta al primer aro o la golpea un poco más abajo para que la pelota suba y caiga al segundo aro. ¿Sí? Eso tiene que ver con la decisión. Ahí es un primer tiempo, una pelota rápida, una B, ¿sí? Y la segunda, con la misma recepción, como juega por encima, que es lo que nosotros llamamos por encima de la B. Son ejercitaciones analíticas, ¿sí? Para el desarrollo en este caso, técnico, ¿sí? Bueno, cómo empujar la pelota, o dónde tenés que jugar esa pelota, de qué manera buscamos la precisión. Cuando hablamos del rol, hablamos específico de los armadores, ¿sí? Eh, ¿Qué consideramos? La anticipación como punto uno, ¿sí? Y ahí tiene que ver la capacidad de leer, ¿sí? Decíamos, hay que anticiparnos. Bueno, tengo que saber dónde va a ir la pelota y tengo que tener la capacidad física. Es decir, está llegando tarde a la pelota, un error común. Llega tarde, nos damos cuenta que llega tarde, que no llega, que llega con la pelota, que no se frena cuando llega. Entonces, el diagnóstico nuestro de entrenadores es que nos damos cuenta que llega tarde. Bien, ahí tenemos que analizar. Llega tarde porque no lee, porque no ve, porque no se da cuenta, porque no interpreta bien y está saliendo tarde, o porque posiblemente el jugador se dé cuenta que la pelota va a ir ahí, o que la pelota es separada, o que le va a caer atrás, o que va a ir a tal zona, pero no tiene la capacidad física. O sea, mm, es lento para arrancar, la reacción no es buena, el frenado no es bueno, no salta en el lugar que debería saltar. Lo que se busca es llegar, frenar, saltar y tratar de caer en el mismo lugar, para eso tengo que llegar antes. Después hay una técnica específica con la pelota cuando queremos acelerar los tiempos, que es la técnica, posiblemente la han visto si ven vóley, hay una pelota que se cae antes, que son pelotas más bajas, separadas de la red, donde van a ver que los armadores saltan con un pie. Entonces salen a buscar esa pelota, se dan cuenta que no llegan, y para anticipar esa caída de la pelota y que la pelota no quede abajo y no tengan que armar de golpe manos bajas, lo que hacen es picar con un pie y volar. Entonces, con ese vuelo, lo que hacen es acortar el tiempo de la pelota, llegar, tomar la pelota en un punto más alto y poder acelerar, ¿sí? Obviamente se utiliza para acelerar el juego. Eh, se empezó a ver mucho, ¿sí? Sobre todo en algunas armadoras de
del vóley femenino de primer nivel, con esa técnica de un paso, y se empezó a copiar, ¿sí? Se empezó a ver y se empezó a copiar. ¿Qué pasaba? Había jugadoras que la pelota venía, buena recepción, y armaban con un paso, con un salto de un pie. Claro, porque no se utilizaba para esa situación específica. Se veía que saltaban con un pie y se enseñó la técnica de un pie, o se enseñó a saltar con un pie. O, lo que por ahí era más grave, que me ha pasado en algún momento, con jugadoras que esperaban, porque estaba tan automatizada esa técnica, que esperaban que la pelota esté cayendo para recién ahí salir, picar y saltar con un pie, ¿sí? Y llegaban con lo justo. Y eso termina siendo una técnica de juego, como hablamos al inicio, específica, pero de una acción extraordinaria, donde yo no llegué, no pude anticipar, no llegué a posicionarme debajo de la pelota, no pude armar en suspensión, no pude estar en equilibrio. El equilibrio que tengo en ese armado es poco, porque yo estoy en vuelo, yo salté con un pie, estoy volando, me estoy girando en el aire, me posiciono debajo de la pelota y tengo que tener mucho control, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Mucha fuerza en el core para poder estar equilibrado, y después la pelota termina saliendo solamente de brazo y de mano. Es decir, son técnicas muy específicas de jugadoras con mucha capacidad técnica y mucha capacidad física. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es lo que hablábamos un poco al inicio, es tener ese modelo técnico, pero que sea real, ¿sí? Ideal para lo que nosotros después tenemos que enseñar o lo que queremos transferir, ¿sí? Porque si no, es como que no termina teniendo esa relación directa con nuestro contexto, con nuestros jugadores, con nuestra capacidad de nuestros jugadores o nuestro equipo, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros conozcamos nuestro juego, nuestro equipo, nuestras características, y nos hagamos esa progresión, ¿sí? O ese proceso que tiene que pasar el jugador en las distintas etapas, y qué es lo importante que tiene que tener en cada una de esas etapas, ¿sí? Por eso es considerable, perdón, es importante que ustedes lo puedan considerar. Eh, Otro punto es no perder de vista la pelota, ¿sí? Lo vimos un poquito en los videos, cuando veíamos esas ejercitaciones al inicio de las entradas, de qué manera el jugador entra. Las entradas son las penetraciones a la red, ¿sí? Sobre todo cuando jugamos un sistema 5-1, el sistema 5-1 donde un solo arma, ¿sí? Tenemos un solo armador y tenemos 4 atacantes. En realidad son 5, pero si jugamos con el central que cambia, con el líbero, tenemos 4 en el campo, con el armador y el líbero, y el armador siempre va ocupando una posición en la rotación, entonces tiene diferentes entradas dependiendo en qué zona esté, y a quién le saquen también. Entonces, de qué manera el armador, en las distintas posiciones que va pasando, va entrando a la red, ¿sí? De qué manera va penetrando. Y esto es importante, no perder nunca de vista la pelota, sobre todo cuando está en posición 4 o posición 5, y el saque va hacia zona 1, entonces entrar de frente y poder rotarme para siempre tener la pelota de frente, porque en el momento que yo entre de espaldas y el saque va atrás mío, o en el momento que la pelota me cruce, yo pierdo de vista esa pelota, ese instante que pierdo es lo que seguramente me pueda impedir llegar a anticiparme a la pelota, ¿sí? Imagínense que un saque normal, con una cierta velocidad, demora un segundo o menos de un segundo entre que se golpea y se recibe. O sea, el tiempo de decisión son milisegundos, ¿sí? Entonces, eh, perderse un instante, ¿sí? De ver la pelota, sobre todo un jugador como el armador que tiene que anticiparse, es un problema, ¿sí? Otra característica u otra clave puede ser poder jugar tanto el lado corto como el lado largo, y acá se referencia a el lado corto y el lado largo en cuanto a la caída de la pelota. Si la pelota cae en una zona del campo, por ejemplo, si la pelota cae muy, muy sobre la zona de 2, ¿sí? Hay un lado del campo que va a estar cerca de la pelota, que en este caso es el atacante que va por detrás, por 2 o por 1, ¿sí? Y hay una zona del campo que va a estar lejos de la pelota, que en este caso sería la zona 4,
¿sí? Porque la pelota está en 2. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, al inicio, los armadores, ¿qué hacen? Arman al lado más corto, ¿sí? Porque en teoría es más fácil, porque tengo que hacer menos fuerza, porque estoy más cerca, porque puedo ser más preciso, ¿sí? O porque lo veo, ¿sí? Porque lo siento al atacante y al otro atacante o a la otra atacante no la veo, o no sé si está o no está, ¿sí? Entonces, poder ser preciso tanto en el lado corto como en el lado largo. Después, lo que se dice, diferencia ahí es el tiempo del ataque. Si el ataque es un tiempo corto, un tiempo y medio, 2 tiempos, y la pelota del lado largo tiene más vuelo, al tener más vuelo porque hay más distancia, por ende va a demorar más tiempo en llegar, entonces el tiempo del atacante es diferente en una pelota que está lejos a una pelota que está cerca, una pelota de lado largo a una pelota de lado corto, ¿sí? Y que el armador pueda ser preciso en esos dos, o en esos dos aspectos es importante, ¿sí? Es una característica de un buen armador, ¿sí? La posición inicial, ¿sí? La posición inicial, la posición de espera, y cómo el armador está en esa posición de espera para salir a buscar la pelota, ¿sí? En esa semiflexión y en esa posición ya de reacción para salir y anticipar o para salir y, y- y saltar y armar en suspensión, ¿sí? Por eso es importante que eso también se pueda entrenar, ¿sí? Bien, secuencia temporal, ¿sí? Es lo que yo, el tiempo que yo paso y lo que yo voy considerando desde que se saca hasta que recibo, hasta que me toca golpear la pelota, ¿sí? Lectura del saque, obviamente, del sacador, de quién saca, de qué tipo de saque hace, hacia dónde va, lo que a mí me permite, lo que decíamos antes, si estoy en una zona donde tengo que entrar, a hacer esa penetración. Lectura de la recepción, ¿sí? ¿Cuál es la posición inicial del sacador, según, perdón, del receptor, según el sacador? Si sacó a 1, si sacó a 5, si sacó a 6, si fue un saque corto, si fue un saque largo, si fue un saque en diagonal, si fue un saque paralelo, la diversa cantidad de saques que hay, ¿sí? Y el tipo de recepciones, ¿sí? Para yo ir leyendo e ir posicionándome en base a eso, ¿sí? Llegar a la posición inicial antes de que el receptor toque contacto con la pelota, la posición inicial, la posición de base, ¿sí? Que se le va a decir, bueno, ¿dónde hace base el armador? ¿O dónde es su casa? Muchas veces cuando se inician en las más jóvenes o los más jóvenes, que se juega mucho a decir, bueno, esta es tu casa, bueno, acá vos deberías posicionarte rápido. Se pide en posición 2, en 2-3, en posición 3. Bueno, lo ideal sería que mientras la pelota viaja del saque a que el jugador la recibe, el armador o la armadora pueda posicionarse rápido en esa zona. Dependiendo después si jugamos un sistema de 4-2, de 5-1, ¿sí? Dependiendo un poco de eso es donde también el armador se va a posicionar, ¿sí? Eh, la velocidad de los desplazamientos, esto hablábamos un poco con la parte física, ¿sí? Es decir, bueno, la capacidad de acelerar y de desacelerar, de ir calculando, ¿sí? Acelero, me freno, espero, salgo a un lado, salgo al otro, cómo lateralizo, cómo genero el pivot con las pelotas separadas, ¿sí? Cómo anticipo, cómo me posiciono una pelota que va cerca de la red, eso es importante, ¿sí? Algunas características, sobre todo desde la secuencia temporal a lo que después sucede. ¿Y de qué manera podemos entrenar? ¿Sí? Ejercitaciones individuales, lo que fuimos marcando, de qué manera nosotros podemos ir viendo esas ejercitaciones individuales que me den la posibilidad de poder mejorar, ¿sí? Sobre todo en ejercitaciones analíticas, en cuanto al desarrollo individual. Y si queremos el desarrollo, la capacidad del armado en sí, ¿sí? Tiene que haber una relación directa con los atacantes. Y acá lo que entra mucho en juego, lo que hablamos un poco al inicio también, las ejercitaciones sintéticas, o esa síntesis que hacemos de combinación de dos o más fundamentos, que generalmente es recepción armado ataque, ¿sí? O defensa armado contraataque.
¿sí? Porque el armado es esa conexión, ¿sí? Lo que une el primer toque con el tercero, que termina siendo el más importante, porque es el que más puntos me da, o es lo que más puntos me genera. Entonces, que ustedes puedan entender eso y poner el foco en el entrenamiento o en el desarrollo es importante, ¿sí? En cuanto al desarrollo técnico, ¿sí? En una ejercitación global, ¿sí? De 6 contra 6 se puede entrenar mucho al armador, ¿sí? Si queremos sobre todo ajustar tiempos o crear combinaciones de ataque, pero hacerlo en situaciones específicas del juego. Entonces lo que se hace ahí es ejercitaciones globales de 6 contra 6, ¿sí? Con un desarrollo técnico específico o táctico. Y ahí es donde entra el sistema de ataque, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, cómo jugamos, ¿sí? Cómo jugamos en base a los distintos tipos de pelota que tenemos. Si jugamos, ahí hay, los sistemas los podemos diferenciar como un juego de distancia larga, como nosotros por ahí llamamos o mencionamos, ¿sí? O el juego de destiempo, ¿sí? O sobrecarga, que tiene que mucho que ver ya de situaciones específicas, a qué juega la central o el central, qué llamada tiene el central, ¿sí? Y en base a eso, ¿qué jugamos? Si jugamos por arriba, si jugamos por detrás, si jugamos en combinación con la segunda línea, si jugamos pelotas cruces o en cortada, ¿sí? Con la idea siempre que el desarrollo táctico me dé la posibilidad de vencer al sistema de bloqueo del otro equipo, al sistema de bloqueo y la defensa del otro equipo. Por eso es muy importante que lo podamos ir entrenando de tal forma, ¿sí? Bien, desde el inicio van a ver que acá hay un elástico que está por debajo del poste, abajo, adaptado de poste a poste, donde la armadora en este caso lo tiene en su cintura. ¿Para qué? Para que la armadora salga y el mismo elástico me muestre la dirección en la cual yo debería sacar la pelota. Fíjense, la armadora sale, la progresión es la agarra, después la agarra y la arma hacia posición 4, sale, ya es un nivel más elevado, salta y levanta, ¿sí? Espera, posición inicial, sale, salta, en este caso levanta hacia 2, lo que decíamos antes, como enfrenta posición 4 y termina sacando la pelota más por encima del hombro, sale, salta y levanta hacia 2, y esta es una repetición de cada, no es que, o sea, lo ideal es hacer mucho de la misma, el video está editado como un resumen de lo que va haciendo, ¿sí? Sale y levanta, y esta es la técnica específica de, de la pelota que es baja y salta y pica con un solo pie, ¿sí? Lo que decíamos antes. Bueno, ahora sale y levanta. Bien, y acá lo que mostramos en el aro, ¿sí? Es el punto de referencia que la armadora tiene, no a invocar al aro, sino a pasarla por arriba del aro, ¿sí? Las pelotas son diversas, ¿sí? Las recepciones son diversas, donde hay pelotas que son de precisión perfecta, ¿sí? Que la pelota va a caer ahí, ¿sí? O que la pelota va a caer lejos, del lado, perdón, lado largo y lado corto. ¿Sí? La armadora tiene que lograr que la pelota pase por encima, en este caso el aro, y termine cayendo en la referencia dentro del campo. Fíjense que la vamos moviendo, ¿sí? En distintos lugares, ¿sí? De la red. El aro sigue siendo la referencia y la pelota como consecuencia debería terminar cayendo siempre adentro. Fíjense ahí, casi que es un armado eh, paralelo, ¿sí? Paralelo a la línea del armador, ¿sí? Y ahí hacia posición 4, lado largo, pegar y que la pelota caiga acá, ¿sí? Acá, si ustedes ven, hay una antena que me sirve de referencia como el aro, ¿sí? La pelota sube, cae, sale, se posiciona, levanta, de golpe lateral, de costado, sale, se posiciona, enfrenta posición 4,
levanta 4. Y acá vemos a la mejor armadora del mundo haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, este es nuestro modelo técnico, real, ideal. Este es el modelo técnico para la jugadora que estaba armando recién, para una jugadora de selección nacional. Y bueno, esta es la mejor armadora del mundo. Vos deberías hacer similar a esta, ¿sí? Con esas características técnicas y después características físicas similares. Si es una armadora de cierta capacidad física, no termina siendo su modelo. Si tratamos de que sea similar también en ese aspecto, o sea, que la capacidad técnica sea similar a la capacidad física, ¿sí? Bien, bueno, últimos 5 minutos. Les doy lugar a preguntas, a consultas, a dudas, a sugerencias, a lo que hayan visto, a lo que les haya quedado, a lo que les gusta ver para la próxima clase. Para mí, vamos a hablar 3, 4 horas más si quieren, ¿no? Lo hago a diario, me gusta, pero obviamente lo que comentaba un poco al inicio, que ustedes se sientan a gusto y que les sirva también. Creo que esto es lo principal, ¿no? Que encuentren un lugar y una oportunidad de que algo de lo que nosotros vayamos viendo lo puedan trasladar a su carrera deportiva para los jugadores, a los entrenadores, a quienes se están formando, ¿sí? Si por ahí creen que estamos muy avanzados, podemos ver algo más simplificado, más ejercitaciones, más cuestiones analíticas o cuestiones de dónde poner la prioridad. ¿Sí? Si quieren que veamos más sistemas, más videos, lo podemos hacer también. O sea, uno está a disposición de lo que ustedes puedan considerar o que necesiten. ¿Sí? Para la clase que viene vamos a ver más cuestiones específicas del rol y del juego táctico y de cómo jugar y cómo armar los sistemas de ataque. ¿Sí? Y vamos a ir viendo también algunas características técnicas de jugadoras, de armadoras, ¿sí? Más específicas, ¿sí? ¿Sí? De un nivel más elevado. Y vamos a ver algunos armados, ¿sí? También de jugadoras que no son armadoras, ¿sí? Armados de otros roles, de las ¿sí? De las centrales, de las extremos, ¿sí? Lo que por ahí ustedes puedan llegar a necesitar, ¿sí? Bien, hay una pregunta de Fernando, dice, entre tarde, dice, sí, Fernando, no te tenía anotado, de los que hicimos una presentación al inicio. Dice, pero quería preguntar sobre el armado de manos bajas, si es un armado que podamos trabajar en caso que no llegue el armador con pelotas negativas. Sí, es fundamental que el armador o quien sea que tenga que armar pueda armar tanto golpe en manos altas como golpe en manos bajas, porque muchas veces, y más de las que nosotros consideramos, se termina armando golpe en manos bajas, ¿sí? Lo que por ahí se pide es más golpes laterales que frontales, ¿sí? Más golpes laterales para poder empujar hacia arriba, ¿sí? Lo que no me da tanto el golpe frontal es poder empujar tanto hacia arriba y que la pelota vaya hacia adelante, ¿sí? Termina siendo hacia arriba y es muy vertical. eh, entonces golpear más lateral, ¿sí? Lateral de vertical y hacia adelante para lograr esa cercanía a la red que pedíamos como una de las características del arma, ¿sí? Así que buena pregunta, Fernando. Sí, no te das problema, o sea, no hay ningún problema. Lo bueno es que te pudiste sumar y estás acá un rato con nosotros. Gracias a vos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda de lo que fuimos viendo, de lo que fuimos charlando? Si no, queda, queda la próxima clase, ¿sí? La que vamos a ver un poco más específico. Perfecto, Martín. Bueno, si no hay ninguna pregunta, consulta, vamos a dar por finalizada la clase. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, René, muchas gracias a vos.
y a todos los que estuvieron hoy por conectarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Saludos a todos, que tengan buen comienzo de Muchísimas semana. gracias. Buena semana a todos. Saludos.